Hola amigos. Cada vez coge más cuerpo que el asunto de la filtración de los papeles del Pentágono es un montaje para despistar a los rusos. Dentro del propio Estados Unidos ya han calificado de mentira la filtración de datos secretos del Pentágono. El soldado de primera clase de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Jack Teixeira, acusado de filtrar material clasificado relacionado con el estado de las fuerzas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para fortalecerlas, no podría tener acceso a dicha información confidencial. Esto lo ha dicho el exoficial de inteligencia militar estadounidense Tony Shaffer, en una entrevista con Juzgando la Libertad, donde destacó que la versión oficial de Washington es cuestionable. Shaffer explicó que obtener una autorización SCI de alto secreto lleva años, y Teixeira no pudo acceder rápidamente a este nivel de secreto. Habló sobre su experiencia de obtener una autorización secreta cuando era un joven oficial de inteligencia, y afirmó que Teixeira tenía un conjunto completo de autorizaciones de nivel gamma. El especialista asociado de aviación en sistemas de transporte cibernético Jack Teixeira, está acusado de almacenamiento y transmisión no autorizados de información de defensa nacional, y de incautación y almacenamiento no autorizados de documentos o materiales clasificados. Por 2 cargos, se enfrenta hasta 15 años de prisión. Teixeira permanecerá bajo custodia hasta la próxima audiencia programada para el 19 de abril. Los medios rusos se decantan más porque el arresto de un soldado estadounidense podría ser falso, para confirmar la plausibilidad de filtrar datos secretos y engañar al ejército ruso. Por lo tanto, los rusos cada vez están poniéndose más duros con la OTAN, tanto en el plano diplomático como en el militar. Ayer la Duma rusa invitó a la embajadora de Estados Unidos para que aclare los programas biológicos en Ucrania. La Cámara Baja del Parlamento ruso, Duma de Estado, invitó a la embajadora estadounidense, Lynne Traki, a una de sus reuniones, para aclarar la actividad de laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Una comisión parlamentaria que investiga la injerencia externa en los asuntos de Rusia planea celebrar el 18 de abril una reunión que se centrará en el cumplimiento de las normativas en vigor sobre agentes extranjeros, y el trabajo de las ONGs foráneas en Rusia. A la reunión fue invitada la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Traki, para que ofrezca explicaciones sobre la actividad de laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania, avanzó la comisión. Dicha actividad había sido investigada por otra comisión parlamentaria, que en su informe del 12 de abril concluyó que Estados Unidos busca desarrollar un arma biológica universal capaz de infectar a personas, animales y cultivos. Ante esta circunstancia, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, fue más dura, y lanzó una amenaza nada disimulada. Advirtió a diplomáticos extranjeros que serían expulsados de Rusia por incitar a la discordia en la sociedad rusa. Los diplomáticos extranjeros que inciten a la discordia en la sociedad rusa serán expulsados del país. Esta declaración fue hecha por la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova. La diplomática comentó sobre la visita de los embajadores al acto del anuncio del veredicto del periodista Vladimir Kara-Murza, que ayer fue condenado por un tribunal municipal de Moscú a 25 años de cárcel acusado de agente extranjero. Según Zakharova, Rusia atajará resueltamente cualquier acción de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, diseñado para incitar la hostilidad en la sociedad rusa. Cualquier acción de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, u otros países hostiles que se hayan unido a la frenética rusofobia de los anglosajones, destinada a incitar la discordia y la enemistad en nuestra sociedad, será reprimida de la manera más decisiva, dijo la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Esta dureza en la postura de Rusia se me antoja que los tiempos que vienen también serán igualmente duros en el plano militar, algo que ya se está viendo estos días. El ejército ruso está asestando golpes más poderosos a las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias direcciones, destacando las grandes concentraciones de material, tropas y puestos de mando. Para lo que está utilizando las bombas guiadas termobáricas de 500, 1000, 1500 kilos y mayores, con una capacidad de destrucción descomunal. Según información de ayer, fueron alcanzados objetivos cerca del río Oskol,
en la región de Kupiansk de la región de Kharkov, informan los corresponsales militares de Rusia en Spring. Las imágenes de vídeo que han aparecido en las redes sociales muestran poderosas explosiones cerca de la orilla del río, seguidas de enormes bocanadas de humo que se elevan. Todavía no se especifica qué objetos de Ucrania lograron ser destruidos. Es por todo esto que, según el coronel Douglas MacGregor, la OTAN va perdiendo y quiere volcarse en Ucrania, algo que también dice el New York Times. Dice que la alianza de la OTAN se prepara para un enfrentamiento armado con Rusia. Los periodistas estadounidenses dijeron que después del anuncio de la operación especial militar de la Federación Rusa en Ucrania, la OTAN inició los preparativos para un enfrentamiento armado con Moscú. Según el New York Times, el bloque político-militar abandonó las tácticas de disuadir un posible ataque ruso antes de mover al ejército estadounidense al frente y contraatacar con las fuerzas aliadas. Para ello, los analistas militares occidentales analizaron el curso de los primeros días de la operación especial, señalaron los medios. Tal como se destaca en la publicación, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa durante este tiempo tomaron el control del territorio, que es más grande que algunos de los países bálticos. Los periodistas dijeron que ahora la alianza considera el escenario más probable de un rechazo instantáneo de los ataques de Moscú. Por esta razón, la OTAN está aumentando el número de ejercicios militares que se realizan cerca de las fronteras rusas, y los presupuestos de defensa, dice el New York Times. La OTAN se está preparando para posibles hostilidades en la nueva frontera con Rusia, ya que los enfrentamientos en Ucrania se han prolongado durante más de un año, y esto genera preocupación por parte de los líderes de la OTAN. La alianza está pasando de una estrategia de disuasión por represalia a disuasión por prohibición, lo que significa pasar del ataque a la defensa. La OTAN no ha pensado seriamente en proteger su territorio, pero ahora, después de más de un año de guerra, es necesario hacerlo, dijo el ex enviado de Estados Unidos a la alianza, Ivo Daalder. La situación en la frontera con Rusia ha llegado a un punto crítico y la OTAN se está preparando para tomar las medidas necesarias para proteger a sus miembros. Si es necesario, la OTAN teóricamente podría convocar a 13 cuerpos de hasta 40-50 mil soldados para participar en los enfrentamientos, pero en la práctica esta cifra puede ser menor, ya que están teniendo problemas de reclutamiento. Por su parte, el coronel MacGregor, sobre la filtración del Pentágono, cree que los rusos están ganando de todos modos, y además, los rusos saben la verdad, y también los ucranianos saben la verdad. Ahora están en una posición terrible. La OTAN los ha empujado a lanzar una ofensiva masiva en la primavera, pero no tienen ni la fuerza ni los recursos para mejorar la situación en esta etapa. Realmente necesitan retirarse y defenderse de los rusos que están a punto de atacar, dijo el ex asesor del presidente de los Estados Unidos, el coronel MacGregor, sobre la situación en Ucrania. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de que la persona que publicó el material clasificado esté cansada de mentir. Esto es lo que sucede cuando ves que tu gobierno desinforma al público una y otra vez. Eventualmente, llegas a un punto en el que tienes que decir que esto tiene que parar. Los estadounidenses necesitan saber la verdad, incluso si nos duele a corto plazo, dijo MacGregor. Mientras tanto, militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están acusando los poderosos ataques con las bombas guiadas. El ejército ruso lanzó un ataque superpotente en Bakhmut. Hay información de que se asestó un fuerte golpe al territorio controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la parte occidental de Bakhmut. Los informes dicen que el ataque se infligió en el sitio, donde había varios cientos de militares ucranianos y mercenarios extranjeros. La información sobre la huelga es publicada por los propios militares ucranianos, que escriben sobre la explosión con una potencia salvaje. Uno de los mensajes: tan pronto como hubo un golpe muy duro para Bakhmut, decía, parecen bombas guiadas o algo más fuerte, simplemente salvaje. El mensaje del personal militar ucraniano ubicado en el área del asentamiento de Kromovo, un suburbio occidental de Bakhmut, probablemente al oeste de la estación, todo estaba zumbando por la explosión, fue muy poderosa. Otras publicaciones dicen que la columna de humo después de la explosión en Bakhmut se eleva a muchas decenas de metros.
Se supone que el ataque aéreo contra los cuarteles militares ucranianos en la parte occidental de la ciudad fue llevado a cabo por un bombardero Su-34, utilizando una bomba de alto poder explosivo FAB-500, 1500 y 2500. Tal bomba aérea le permite destruir objetivos enemigos bien protegidos, penetrando hormigón armado de hasta 3 metros de espesor. No hay informes oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre qué tipo de munición se usó para causar daños tan graves en el oeste de Bakhmut a esta hora. En cuanto a las noticias que llegan sobre los tanques Leopard que los países están entregando, llegan historias de que se rompen antes de llegar al frente, incluso por la impericia de los comandantes entrenados con urgencia. Que no olvidemos que según un coronel español experto en estos tanques, dijo que como mínimo formar la tripulación de un tanque con garantías lleva 3 años. Uno de los tanques alemanes Leopard 2A4, al ascender de la colina, clavó su arma en el suelo y, como resultado, la torre fue arrancada del casco incluso antes del comienzo de las hostilidades. El vehículo de combate fue conducido por el ejército ucraniano. Otras versiones hablan de que le pasó por encima a otro tanque y le arrancó la torreta. Nadie de la tripulación del tanque resultó herido, pero este incidente causó gran preocupación en la comunidad militar con respecto a la seguridad del uso de este equipo en condiciones reales de combate. Otro Leopard se gripó antes de llegar al campo de batalla y tuvieron que remolcarlo a la retaguardia, lo que pone bien a las claras que los países de la Unión Europea están mandando a Ucrania basura desechable para el combate, seguramente a unos precios de usura. Por ejemplo, España ha mandado tanques a los que han pasado por los talleres de chapa y pintura, que antes los utilizaban como blancos para entrenamientos de las tripulaciones de otros tanques. Y atención a los mensajes que han mandado los ministros de defensa ruso y chino. Yo ya he dicho más de una vez que el desaguisado que la OTAN ha provocado en el mundo solo podrá ser arreglado por Putin y Xi Jinping. Y desde luego no hay otro camino que quitarle las riendas del planeta a los locos de la OTAN, haciendo un mundo multipolar basado en la convivencia pacífica y armoniosa socialmente de todos los pueblos. Los ministros han dicho lo siguiente. Shoigu expresó su confianza en el fortalecimiento de la cooperación militar entre Pekín y Moscú. Estoy seguro de que su gran experiencia de la interacción con la Federación Rusa contribuirá tanto al desarrollo de las Fuerzas Armadas de la República Popular China, como a la ampliación de la cooperación militar entre nuestros países, dijo el ruso. Por su parte, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, señaló este lunes que la cooperación entre Rusia y China se basa en los principios de no alineación y no confrontación, y no está dirigida contra terceros. El portavoz también subrayó que Pekín está dispuesto a cooperar con Moscú para poner en práctica el consenso alcanzado por los líderes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping respectivamente, y desarrollar las relaciones de asociación y cooperación estratégica integral en una nueva época. ¿Veis cómo aparece de nuevo recalcada la frase? En una nueva época. Blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.